forense hay un tema importante que se considera la veracidad del testimonio. Esto es interesante, ¿por qué? Porque nos permite saber la credibilidad del testimonio brindado por los testigos, que son parte clave para un proceso judicial. Dentro de esto encontramos la obtención de la declaración. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la entrevista cognitiva. La entrevista cognitiva se consolida como una entrevista capaz de permitir que una persona recupere la memoria concerniente a un suceso o a una situación en específica. Para eso comprende 4 técnicas importantes. La primera, la reinstauración del contexto, es decir, la persona debe ser capaz de reconstruir la situación con todos los detalles necesarios y asociados a la misma. La segunda, recuperar todos los detalles, incluso aquellos que pueden parecer muy insignificantes. ¿Por qué? Porque estos van a permitir determinar distintas situaciones o sucesos asociados a la situación como tal. Sí, puede ser un abuso, una violencia o un maltrato como tal. Otro punto es recordar el suceso en diferente orden de secuencia. Es decir, la persona que declara el testimonio, que da su discurso ante el mismo, debe ser capaz de poder decir la secuencia desde el principio hasta el fin, desde el fin hasta el principio o viceversa, de distinta situación, pero sin cambiar o alterar el contexto de la misma. Y finalmente, algo que es muy interesante es que tiene que haber un cambio de perspectiva. Es decir, la persona debe ser capaz de brindar una perspectiva diferente, como si fuera una tercera persona, viéndolo desde un punto de vista externo a lo que realmente sucedió. Validez y credibilidad del testimonio. Como tal, corroborar estos datos resulta ser muy complejo y complicado, puesto que esta validez tomada como parte de una prueba en la declaración es llevada a cabo por medio de un proceso complejo. ¿Ok? Este proceso pues va a ser incluido dentro de las declaraciones ante un juez, policías, terceros u otras personas que puedan corroborar dicha información emitida, en este caso por un testigo. Además de grabaciones de las declaraciones que fueron hechas ante los peritos del caso. La credibilidad en este caso del testimonio como tal. Pues como anteriormente lo mencioné, resulta ser un caso muy imprescindible, puesto que la mayoría de los casos pues, son agresiones, maltratos, que surgen a raíz o en un contexto privado y por falta de testigos u otro tipo de pruebas que evidencian que estos casos efectivamente son veraces. Además suelen darse estas denuncias un poco pasado el tiempo del incidente como tal, lo cual dificulta o en este caso hace complicado que esta declaración de la víctima sea eficaz o en este caso pues tomada como un testimonio veraz, ¿no? La evaluación de la mentira. Los procesos dirigidos a la detección de la mentira pueden clasificarse en 3 grupos, que son cambios fisiológicos consistentes de la mentira, cambios conductuales asociados a la mentira y cambios semánticos y estéticos de la declaración. ¿En qué consiste la primera? Es un instrumento más conocido, representativo, como el polígrafo. Las preguntas relevantes están condicionadas a la experiencia pasada del sujeto durante el crimen. En el número 2, cambios conductuales asociados a la mentira. En esta segunda línea de investigación parte de la hipótesis de que mentir exige un notable esfuerzo cognitivo. Y en el número 3, contiene semántico y estilístico de la declaración. La mentira modifica la construcción verbal de la declaración. Se ha determinado una mayor frecuencia y duración de las pausas y una mayor extensión de las declaraciones falsas. Evaluación del testimonio. Dentro de lo que abarca el estudio de la evaluación del testimonio, encontramos como tal la exactitud del testimonio. Entonces, dentro de los campos de acción de la psicología del testimonio, esta temática tiene gran importancia al momento de valorar la credibilidad del testimonio de las personas implicadas en un hecho delictivo. La exactitud del testimonio está estrechamente ligada a una de las funciones cognitivas superiores más importantes del ser humano, la memoria. Esto es porque la memoria cumple una función fundamental al captar, almacenar y recuperar la información, lo que nos permite obtener datos relevantes de lo que el testigo recuerda y percibe del acto de violencia. Existe la falsa creencia de que la memoria funciona como una grabadora de video, es decir, que proyecta con exactitud cada uno de los hechos o situaciones que han ocurrido. Sin embargo, esta creencia es errónea cuando se presta atención a lo que nos dice la teoría,
pues la memoria dentro de la exactitud del testimonio cumple la función de brindar una interpretación de lo que ha ocurrido. Uno de los aspectos más importantes dentro de la valoración de la exactitud del testimonio es la reconstrucción e interpretación de lo que percibe el testigo. Es por esta razón que se debe tomar en cuenta que dentro de esta valoración van a estar mediados dos factores. El primero, que es los factores de codificación o percepción, y los factores de retención y recuperación. Ahora que conocemos los contenidos con respecto a la veracidad del testimonio, ¿cómo realmente podemos saber si un testigo nos dice la verdad o nos está mintiendo? Vean un ejemplo para conocerlo al respecto. Buenas tardes, Guillermo. Bienvenido. Usted ha sido citado aquí al Consejo de la Judicatura por el asunto de la violencia intrafamiliar, en el que usted ha sido mencionado como testigo por parte del esposo de la señora que realizó la demanda. Yo quería hacerle preguntas con respecto al suceso que usted evidenció. ¿Usted puede relatarme el suceso de violencia que usted presenció? Lo que yo recuerdo es de que la chica pues iba llegando a su domicilio, pero de ahí empezaron a conversar con el esposo y, o sea, no recuerdo haber visto como tal un acto de violencia, simplemente estaban conversando y de ahí no sé qué habrá pasado, ¿no? Pero lo que yo vi, lo que me puedo acordar y lo que observé fue de que, o sea, no hubo violencia como tal. ¿Usted recuerda cómo iban vestidos ellos ese día? La chica creo que iba con una blusa media verde, media azul, morada, algo así, era el colorcito un poquito oscuro. Y el señor pues iba normal, como estaba con ropa de casa, pues o sea, ropa de casa normal, ¿no? Porque ella creo que estaba haciendo algo de un arreglo en la casa y ahí la chica llegó y bueno, pasó lo que pasó. ¿Usted evidenció alguna situación de violencia como tal? Como le dije, no recuerdo haber visto un acto de violencia como tal. Simplemente fue como que, o sea, yo vi que la chica llegó, empezaron a conversar y, tipo de discusión sí, pero no vi como que tal agresión, golpe o algo parecido. ¿Usted qué hizo después del acto de violencia? Bueno, si usted no vio el acto de violencia, ¿qué hizo después de esa discusión? O sea, simplemente yo conversé con mi esposa, ¿no? Porque los vecinos estaban discutiendo, estaban gritando. Pero yo le decía, pues no, ¿qué pasará? Pues no, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá hecho la chica? ¿Qué habrá hecho el señor? Pero eso, de ahí no hice casi nada, solamente entré a mi casa y bueno, seguí con mis rutinas diarias. ¿Usted qué estaba haciendo antes del suceso de la discusión? Yo justamente estaba afuera, digamos que limpiando un poco lo que es el patio delantero. En mi casa tiene un patio delantero, entonces yo estaba limpiando y ahí fue que vi que la chica iba llegando y discutió con mi esposo. Ya, muy bien. ¿Y si usted hubiera visto esta situación desde otro lugar de su casa, cómo me lo podría relatar? Desde otro lugar. Bueno, podría ser desde la ventana de nuestra sala. Podría ser desde ahí, porque también tiene visión justamente al frente. Yo vivo al frente de mi casa, entonces puede haber sido desde ese lugar, ¿no? Y yo no creo que la situación hubiese sido la misma. O sea, que observaba y todo, entonces veía la discusión y bueno, me centraba en lo mío, ¿no? ¿Pudo escuchar sobre qué estaban discutiendo? La verdad es que no, o sea, yo solamente, como le digo, yo solamente vi, no escuché como tal que estaban discutiendo, estaban hablando de un tema como tal, pero los gestos como que digamos, como se movían y todo, sí insinuaba, sí daba indicio de que estaban discutiendo, pero no escuché un diálogo como tal. Muy bien, Gabriel. Muchas gracias por eso. Una. Buenos días, Alexis. Buenos días. Alexis, usted el día de hoy ha sido citado por el Consejo de la Judicatura para ser testigo del señor Antonio Rodríguez, a quien se lo ha denunciado por un asunto de violencia de género. En este caso, yo les voy a realizar unas preguntas y espero que usted me comunique las respuestas de la forma más sincera posible. Sí. ¿Okay? Para iniciar, ¿puede usted relatarme acerca del suceso de violencia que usted presenció? O sea, no, es que verá, yo no vi el caso. O sea, sí lo vi porque yo estaba ahí, pero nunca pasó nada. O sea, simplemente yo vi que salieron, yo estaba afuera y de ahí comenzaron a discutir. Estaban discutiendo y la señora es una exagerada. Ya, ¿y usted qué estaba haciendo o qué iba a hacer a medida que salió de su domicilio?
No, es que yo justamente, ellos estaban ahí y yo iba a barrer, salía a barrer mi patio, mi pedacito de vereda, y ellos estaban ahí peleando. ¿Ok? ¿Puede describirme cómo iban vestidos tanto la señora como el señor? No, es que no me acuerdo. No, es que no recuerdo. Es que yo todos los días lo veo, pues. Entonces, no, pero creo que era con una señora andaba con una blusa blanca, creo. ¿Y el señor? No me acuerdo, pero creo que andaba con un jean. Jean y unos zapatos. Ok. Sí, sí. ¿Usted puede mencionarme qué sucedió después de esta conversación que ellos mantuvieron? Que usted pudo presenciar en este caso. Es que como le digo, es que yo sí estaba. Pero es que como no era conmigo, yo no le tomé en cuenta. Solo vi que la señora estaba ahí, estaban discutiendo, creo yo, y la señora se fue. Entonces no es que no le puedo decir algo tanto así, pues. ¿Me entiende? ¿Ok? ¿Usted presenció de principio a fin este acto, esta discusión, como usted lo manifiesta? O sea, sí, es que no le digo, estaba barriendo. Estaba barriendo ahí el balcón y ya, pues los señores salieron. ¿Ok? Ajá. ¿Y sobre qué tema estaban tratando ellos? ¿Qué estaban conversando? Es que la conversación no era conmigo, pues. Entonces, ¿cómo yo le explico? Es que la conversación no era conmigo. Pero usted vio toda la situación, Claro, pero pues. no pudo escuchar nada. No, es que yo no voy a decir cuente, pues. Yo simplemente estaba ahí barriendo y de ojo seco, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿Y usted qué estaba realizando antes de esto? yo estaba lavando los platos. No es que yo soy un hombre de casa, pues. Estaba lavando los platos. ¿Ok? Si usted hubiera estado en otro lugar de su casa, ¿cómo describiría esta situación? ¿Cómo en otro lugar de mi casa? Desde su perspectiva, dentro de su casa, podría ser, ¿cómo usted hubiera percibido toda esta situación? Es que la señora es problemática. Antonio no es así. Antonio nunca le hace nada. La señora es problemática siempre. ¿Ok? ¿Sabe para qué le digo? Es que la señora es así. La señora siempre hace problemas por todo. ¿Puede describirme nuevamente cómo o de qué color iban vestidos los señores? No recuerdo, es que no recuerdo. Es que no me acuerdo si la señora andaba con una blusa azul, creo. Y el señor, no me acuerdo, creo que andaba con una ploma. No es que no me acuerdo, pero es que no me acuerdo. Ok, Alexis, muchísimas gracias. Eso es todo por hoy. Ok. En la primera declaración se puede ver cómo el testigo es capaz de reinstaurar el contexto o reconstruir el contexto del cual ha sido testigo como tal o ha evidenciado. Otro aspecto importante es que es una persona capaz de recuperar los detalles, es decir, puede recordar vestimenta, colores y situaciones asociadas al testimonio que está brindando. Además, puede ofrecer un cambio de perspectiva y una secuencia diferente de lo que ha sido el suceso como tal. Esto nos permite corroborar que el testimonio que está brindando es totalmente veraz y acorde a la situación. Por el contrario, el segundo testigo podemos ver que titubea al hablar, que no brinda una declaración coherente, que su declaración y su contenido y el discurso del mismo presenta inconsistencias, que no permiten reconstruir el contexto, tampoco recupera detalles ni recuerda el suceso en diferentes secuencias, y a su vez no puede tener un cambio de perspectiva porque realmente no es capaz de recordar todo lo que menciona haber sido testigo. Esto nos permite corroborar que existe una mentira en este tipo de testimonio. ¿Por qué? Porque no puede ser capaz de recordar ciertos aspectos asociados a la situación que evidenció.